Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la vida fascinante y el legado perdurable de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, Pablo Picasso. Desde sus humildes comienzos en Málaga, España, hasta su ascenso a la fama mundial, seguiremos el viaje de Picasso a través de la creatividad y la innovación. Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, en una familia de clase media. Y murió el 8 de abril de 1973 debido a un edema pulmonar agudo, que es una acumulación anormal de líquido en los pulmones. Aunque había sufrido de mala salud durante varios años, su muerte fue repentina y ocurrió en su casa en Muya, Francia. Desde joven, demostró un talento artístico excepcional, vivió hasta los 91 años y continuó creando arte hasta el final de su vida. A los 7 años, Picasso ya estaba pintando con destreza, inspirado por el entorno vibrante de su ciudad natal. Durante sus años de formación en Barcelona, Picasso se sumergió en la escena artística local y comenzó a desarrollar su propio estilo distintivo. Fue un maestro del cambio constante y la experimentación artística, siempre buscando nuevas formas de expresión. En su adultez, Picasso se trasladó a París, donde se unió a un grupo de artistas revolucionarios que transformarían el mundo del arte. En Montmartre, Picasso encontró inspiración en la bohemia parisina y colaboró con otros grandes artistas como Henri Matisse y Georges Braque, junto con quien fue cofundador del movimiento cubista. Pasó por diversas etapas artísticas, desde sus obras que abarcan diversos estilos y periodos, como el periodo azul y rosa, el cubismo hasta el surrealismo, y el expresionismo. Picasso era conocido por su estilo de vida bohemio y poco convencional. Vivía y trabajaba en espacios creativos y a menudo caóticos, donde su arte y su vida personal se entrelazaban de manera única. Picasso fue influenciado por una amplia gama de estilos y movimientos artísticos, incluyendo el arte africano, el arte primitivo ibérico, el arte flamenco y el arte del Renacimiento. Picasso desafió lo convencional y reinventó la forma de ver el arte. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Picasso estuvo marcada por la intensidad y la complejidad. Sus relaciones tumultuosas con mujeres como Fernanda Olivier y Dora Maar influyeron en su arte y en su vida diaria. Pablo Picasso tuvo varios hijos a lo largo de su vida. En total, se sabe que tuvo 4 hijos con 3 mujeres diferentes. Con su primera esposa, Olga Jojlova, tuvo a su hijo Paulo en 1921. Con su segunda esposa, Jacqueline Roque, no tuvo hijos. Sin embargo, Picasso también tuvo 3 hijos fuera del matrimonio: Maya, nacida en 1935, con Marie-Thérèse Walter; Claude, nacido en 1947, con François Gillot; y Paloma, nacida en 1949, también con François Gillot. Los hijos de Picasso han seguido su propio camino en el mundo del arte y han contribuido al legado de su padre de diversas maneras. A lo largo de los años, Picasso se rodeó de amigos influyentes como Jean Cocteau y Guillaume Apollinaire, que lo inspiraron y apoyaron en su carrera. Frases célebres y obras famosas. A lo largo de su vida, Picasso dejó una serie de frases inspiradoras que reflejan su genio y su visión única del mundo. Imágenes de las obras más famosas de Picasso, como el dramático Guernica, que captura la brutalidad de la guerra, Las señoritas de Avignon. Sus obras maestras capturan la esencia de la condición humana y continúan asombrando a las generaciones futuras. Aunque Picasso no era un activista político en el sentido tradicional, su arte a menudo reflejaba sus opiniones sobre la política y los eventos de su época. Guernica, por ejemplo, es un poderoso comentario sobre los horrores de la guerra y el sufrimiento humano durante la Guerra Civil Española. Algunas de las frases más conocidas de Picasso incluyen: todo lo que puedas imaginar es real, y la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Las obras de Pablo Picasso se encuentran dispersas en museos y colecciones de arte de todo el mundo.
Algunas de las instituciones más importantes que albergan obras significativas de Picasso incluyen: Museo Picasso en París, Francia. Este museo alberga una extensa colección de obras de Picasso, desde sus primeras pinturas hasta sus últimos trabajos. Museo Picasso en Barcelona, España. Este museo cuenta con una colección única de obras de Picasso, especialmente de su periodo de formación y de su relación con la ciudad de Barcelona. Museo Reina Sofía en Madrid, España. Este museo exhibe Guernica, una de las obras más famosas de Picasso, así como otras obras significativas del artista. Museo de Arte Moderno, MoMA, en Nueva York, Estados Unidos. El MoMA alberga una colección importante de obras de Picasso, incluyendo pinturas, esculturas, grabados y dibujos. Tate Modern en Londres, Reino Unido. Este museo cuenta con una destacada colección de arte moderno, que incluye varias obras importantes de Picasso. Además de estos museos, muchas otras galerías de arte y colecciones privadas también poseen obras de Picasso. Además, algunas de sus obras más famosas se han convertido en parte del imaginario cultural global y se pueden ver en libros de arte, documentales y exposiciones itinerantes en todo el mundo. A medida que llegamos al final de nuestro viaje por la vida de Picasso, es evidente que su impacto en el mundo del arte y la cultura sigue siendo profundo y duradero. Desde sus innovaciones técnicas hasta su visión revolucionaria, Picasso sigue siendo una fuente de inspiración para artistas de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de uno de los gigantes del arte del siglo XX. Nos vemos en el próximo video.